Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Durante toda la semana estuvimos abordando el tema titulado La familia, un tema bastante interesante y de mucha importancia para nuestra sociedad el día de hoy. El texto base que fue utilizado para este estudio lo encontramos en Proverbios capítulo 1, verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos está colaborando en los comentarios. Algunas personas se preguntan de dónde es el Pastor Denis Mercedes. Quiero decirles que el Pastor Denis Mercedes es el pastor del conjunto de iglesias adventistas en el distrito de Bonao. Agradecemos a su esposa María Elena por prestárnoslo y también a la hermandad de ese poderoso distrito como lo es el distrito de Bonao. Pastor, bienvenido una vez más, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, Pastor Lizardo y amigos oyentes, saludos. Hemos llegado al final de la lección número 2, Pastor Lizardo. Hoy es viernes 9 de octubre. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que Dios ha hablado a nuestros corazones en esta semana de estudios sobre la familia. Creo que hemos crecido, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Creo que Dios ha hablado a nuestra mente, a nuestro corazón, de una manera extraordinaria. Si me permite, Pastor Lizardo, me gustaría orar con nuestros amigos oyentes para que Dios nos dirija en el resumen de la lección de esta semana. Hablemos con el Señor. Querido Padre, alabamos y glorificamos tu nombre una vez más. Gracias, Señor, por darnos la presencia de tu Espíritu Santo durante el estudio de esta semana. Hemos sentido que has hablado a nuestra mente, que has hablado a nuestro corazón de una forma grande. Así que agradecemos tu presencia con nosotros y la educación que hemos recibido de parte de tu palabra y de la historia. Continúa hoy con nosotros al resumir la lección de toda la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor. El día de hoy, viernes 9 de octubre, estaremos repasando todo lo que estudiamos durante la semana. Y cabe resaltar, Pastor Mercedes y amigos oyentes, que la lección de esta semana estuvo cargada de consejos, tanto para los padres y de igual forma también a los hijos. Y tal vez algún padre se sintió un poco incómodo, molesto, cuando la palabra de Dios le llama la atención, pero es que sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, tal y como lo veíamos durante la semana. Y por esta razón, ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal, y necesitan consejería para esta solemne tarea. Otra cosa que resaltamos del estudio de esta semana, antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad y la maternidad, los padres necesitamos también comprender las leyes del desarrollo mental y de la educación moral, porque esto se lo vamos a enseñar a nuestros hijos. Imagínese usted un padre educando a un hijo cuando el padre no conoce las normas morales y que rigen el comportamiento de una persona. Tremenda responsabilidad la que recae sobre los padres y las madres en cuanto al tema de los hijos, Pastor Lizardo. Tremendo. Hay una cita que me gustaría compartir, si me lo permite, Pastor Lizardo, con los amigos oyentes. Es del libro La Educación, la página 255 y 256. Dice allí la sierva del Señor: la cooperación tiene que empezar con los padres en el hogar. El padre y la madre comparten la responsabilidad de la educación de los niños y han de esforzarse constantemente por actuar en armonía. Entréguense a Dios y pídanle ayuda para apoyarse mutuamente. Escuche bien, amigo oyente, los padres que impartan este tipo de educación no será fácil que critiquen al maestro, puesto que reconocen que tanto el interés de sus hijos como el respeto hacia la escuela exigen que en la medida de lo posible apoyen y respeten a aquel con quien comparten la responsabilidad de la educación
de los niños. Así es, pastor. También estuvimos estudiando durante la semana un tópico titulado la comunicación. Y hablábamos ese día de que las relaciones se entablan y se fomentan mediante la comunicación. Enfatizábamos además que cuando los cristianos no se comunican con Dios, por ejemplo, mediante la lectura de la Biblia o a través de la oración, su relación con Dios se estanca, porque las familias necesitan la conducción divina para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Y ese día hablábamos también, pastor, de que no es lo mismo comunicarse que hablar. Hay personas que hablan mucho, pero no logran comunicarse, porque comunicarse es darse a entender por la otra persona. También estuvimos estudiando, Pastor Lizardo, acerca de la niñez de Jesús. Nos gozamos en ese estudio. Aprendimos que el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, mi querido pastor. Y algo bien interesante fue que al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podían obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor, mi querido pastor y amigos oyentes. Así es, pastor. Otro de los estudios que estuvimos abordando que fue de mucha bendición, lo fue el estudio de ayer jueves, cuando hablábamos de no os olvidéis. Estuvimos reflexionando en Deuteronomio capítulo 6, donde Dios le pedía a los padres que le recordaran a los hijos las grandes maravillas de Dios. Y cuando hacemos un análisis exhaustivo del contexto bíblico, nos damos cuenta que el capítulo 5 de Deuteronomio, es decir, el capítulo que está antes del capítulo donde Dios está diciéndole al pueblo que nunca se olviden de estas palabras, que se las repitan a los hijos de generación en generación. El capítulo 5 trata de la ley de Dios, de los 10 mandamientos que están vigentes, la ley de Dios que es eterna, que fue escrita por el mismo dedo de Dios y que ninguno de sus mandamientos han sido abolidos. En el capítulo 6 de Deuteronomio, Dios le está diciendo a los padres: esas palabras del capítulo 5, estas palabras de la ley de Dios, hay que repetírselas a los hijos de generación en generación. Hay que escribirla en los postes, hay que enseñársela cada día. Y es una gran bendición, Pastor Denis Mercedes y amigos oyentes, cuando en un hogar se enseña la ley de Dios. Es de gran bendición para los padres cuando estos a sus hijos le enseñan la ley de Dios. Por ejemplo, de los 10 mandamientos encontramos 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo y que son de mucha ayuda para la sociedad hoy día. Por ejemplo, el mandamiento número 5 nos manda a obedecer, a honrar a nuestros padres. Cuando a un hijo se le enseña desde pequeño que Dios quiere que a papá y a mamá se les respete, se le obedezca, ese hijo le enseñará eso a sus hijos también. Pero tristemente muchos padres ignoraron la ley de Dios y hoy día tenemos hijos malcriados, hijos irrespetuosos, hijos que agreden a papá y a mamá. Por eso dice la palabra de Dios que una de las señales de los últimos días sería que habrá hijos que se van a levantar en contra de los padres. Esto se hubiese evitado si en cada familia se le enseñara a los hijos la ley de Dios, los 10 mandamientos. Hay otro mandamiento que dice no robarás, hay otro que dice no matarás, hay otro que dice no codiciarás nada de la casa de tu prójimo. Cuando esos valores, cuando esos principios se le enseña a los hijos, independientemente de la religión que usted profese o de lo que usted crea, pero cuando en el hogar se enseña la ley de Dios, vamos a tener hijos diferentes, vamos a tener una sociedad diferente y un mundo diferente para honra y gloria de Dios.
Así es, pastor. También nos gozamos en el estudio del papel de los padres. Aprendimos lecciones muy interesantes. Por ejemplo, los padres tienen una gran responsabilidad. El padre es el jefe de la familia y la familia es el semillero de la iglesia, de la escuela y la sociedad. Si el padre es débil, irresponsable e incompetente, entonces las familias, la iglesia, la escuela y la sociedad sufrirán las consecuencias. Los padres deben tratar de cultivar el fruto del Espíritu. Escuche bien: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, mi querido pastor y amigos oyentes. Al cierre del estudio de hoy, hacemos una invitación a los padres a poner en práctica todo lo aprendido en esta semana. Poderoso eso, pastor. Bueno, finalmente, mi querido pastor Lizardo y amigos oyentes, aunque la familia es la primera escuela, nadie tiene la garantía de que será buena esa escuela. Quizás haya muchas cosas que debemos desaprender de nuestras familias. Así que yo creo que es un buen momento para analizar las cosas que podemos mejorar de las familias de la cual venimos y las que podemos mantener. Vamos en esta parte final a hablar con Dios en oración. Dios y Padre, gracias te damos porque esta semana nos ha aconsejado a través de tu palabra. Oh Padre, perdónanos si hemos fallado al deber que tú nos has pedido de ser padres, que le inculquemos a nuestros hijos estos valores, estos principios aprendidos en tu palabra. Te pido una bendición muy especial por cada padre que ahora mismo está escuchando este audio. Padres que luchan con sus hijos, padres que oran también por sus hijos, padres que tal vez están sufriendo cuando ven a sus hijos por sendas extraviadas. Dales consuelo a esos padres, llénanos de tu Santo Espíritu y ayúdanos a poner en práctica lo aprendido en el nombre de Jesús. Amén.